Hey, ¿qué tal, pasajeros de la vida? Estamos nuevamente en otro podcast y hoy hablaremos del fenómeno ovni. También nos acompaña hoy Maya, así que salúdanos, Maya. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí estaremos platicando. Seguro será un tema muy interesante. Muy bien, ahí la tienen. Para iniciar, ¿ya vieron las noticias últimamente? Hace poco salió esta nueva noticia del fenómeno ovni, en donde un ex militar retirado de la Fuerza Aérea en un congreso de Estados Unidos menciona sobre esto. Y dice que ellos tienen un tipo de agencia en donde estudian el fenómeno ovni y han tenido contacto con los extraterrestres. También menciona que han derribado estos ovnis y también tienen cuerpos no biológicos, perdón, cuerpos biológicos no humanos. Es lo que menciona este ex militar, que los tienen en algún lugar por ahí secreto, oculto, y que los tienen bajo llave, pero que se han podido recuperar estos restos de estas naves, de las naves que han estrellado. Se ha hecho viral este caso y también se ha dado mucho de qué hablar. Ha sido controversial toda esta polémica ovni, pero es muy importante mencionar que esto de los ovnis es algo que ya muchos hemos visto y en varias partes del mundo. También a lo largo de las décadas que ya se vienen reportando fenómenos ovnis desde el siglo anterior. Aunque también hemos visto que en ciertas culturas antiguas, por ejemplo los egipcios, los sumerios y otras más, tienen por ahí artefactos jeroglíficos, papiros y muchas cosas más en donde se plasman estas figuras que se relacionan a los ovnis. Por ejemplo, los egipcios, hay algunos muy famosos que son imágenes como si fueran arte. No recuerdo cómo se llaman, pero son de estos jeroglíficos que graban en las paredes y son imágenes. Entonces ahí se ven en algunos cómo dibujan especies de naves voladoras y personas, lo que pudiéramos llamar personas, pero con rasgos genéticos muy diferentes a los humanos, pero de figuras humanoides. Y también en esto se ven cómo ponen a otras personas de su misma cultura, de su misma época, y estas haciendo algún tipo de servicio a estas otras personas que les comentaba que son como de otro planeta. Y pues eso en la cultura egipcia, pero también hay muchísimas más donde se ven estos casos que plasman cosas así extrañas, digamos. Pero no sé, Maya, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, desde la historia antigua se ha visto que estos seres aquí pues tienen muchísimo tiempo, entonces imagínate tú cuánto tiempo, ¿no? O sea, desde incluso antes de Cristo se podría decir que han existido aquí en el planeta, pero pues igual no teníamos como la información muy detallada ni tampoco pues alguien que nos los confirmara realmente, y ahora con esta noticia que ha salido y que se ha reportado, entonces es como dices, una revelación impactante. Claro, también se han visto por ahí algunas pinturas rupestres. Estas eran las que hacían los hombres primitivos, de las que sabemos, que son estos ya famosos cavernícolas que hacían sus dibujos en las cuevas. Y pues claro, eran respecto a lo que ellos veían en esa época. Al no haber tanta tecnología y conocimiento y cositas así, pues ellos simplemente plasmaban lo que estaban viendo. Pero hay muchas pinturas rupestres por ahí que están muy fuera de lo ordinario, por así decirle, ya que pues lo común son los ver animales como mamuts, tigres, cositas así, a personas con lanzas, que son los dibujos más comunes que hemos visto. Pero también hay algunos en donde plasman figuras extrañas como si fueran especies de ovnis, objetos voladores y algunas criaturas humanoides de las que pues no tenemos conocimiento hoy en día, ya que es tan extraña su morfología, por lo que no tenemos algún punto de comparación en esta época con lo que decir, oye, se parece a un pingüino o a un oso o un león o X cosa, ¿no? Solo es por dar un ejemplo. Entonces son seres de los que no se tiene mucho conocimiento, pero de alguna forma hubo algún tipo de contacto, por lo que ahí quedaron plasmados estos seres, estos humanos primitivos que conocemos. Fíjate que es sorprendente, ¿no? Porque también se han visto
pinturas rupestres donde se han plasmado, por ejemplo, tecnologías que en aquel entonces se supone que no existían aún. Por ejemplo, los celulares. Se ha visto también que dibujaban este tipo de tecnología en las pinturas, incluso pues aviones. Y o sea, ¿cómo es posible, no? Si apenas fue hace poco, o sea, tiempo apenas de que comenzaron a inventarse estos aparatos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que ellos ya conocían este tipo de tecnología cuando en la actualidad apenas se están inventando? Sí, por ahí corren varias teorías. Por ejemplo, se habla de los viajeros del tiempo, pero también se habla de que los ovnis existe la posibilidad de que en realidad sean humanos, solo que de una época muy muy en el futuro. Y estas naves espaciales que pensamos que son espaciales, en realidad sean alguna especie de máquina del tiempo. Por ahí hace muchos años había un conferencista que hablaba sobre los ovnis y los extraterrestres y estos temas. Él mencionaba sobre que los los ovnis, en realidad eran alguna especie eran terrícolas. Pero una de las cosas que mencionaba era que vivían en el centro de la Tierra. Nosotros pues sabemos que en el centro de la Tierra está el núcleo y pues hay muchísima tierra, ¿no? Las capas de la Tierra, el agua, los mantos acuíferos, la lava, el magma, todo eso. Lo sabemos porque nos lo enseñaron en la primaria, ¿verdad? En la escuela. Pero por ahí corre esa teoría, ¿no? De que en realidad allá abajo también existe la posibilidad de que haya algún espacio en donde hay, digamos que otra tierra. De hecho le llaman intratierra, que es una tierra dentro de la tierra, por así decirlo. Que sería lo mismo que acá afuera el mapa que conocemos del mundo, pero allá abajo que haya algún otro mapa. Y de hecho por ahí también hay un libro muy famoso que se llama Julio Verne, el viaje, las 7000 leguas, algo así, no recuerdo. El viaje de las 7000 leguas. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero ese lo pueden buscar fácilmente en internet. Y ese libro se habla de que en realidad no es ciencia ficción, porque fue vendido como ciencia ficción. Pero por ahí en literatura vemos que dice que ese libro fue vendido como ciencia ficción porque en esa época los políticos, la policía y todo eso no le daban permiso de revelar tanta información. Entonces le dijeron que le iban a dejar que lo vendieran y que lo mostrara al público, pero como ciencia ficción, bajo ese término. No lo pudiera vender como una realidad. Entonces en este libro habla de que el viaje que hizo, se supone que es un tipo que va en un barco y se adentra en el mar, en alta mar, a lo profundo, a la nada del mar. Entonces, durante este trayecto plasma que se encuentra con sirenas, que se encuentra con criaturas extrañas en el mar, que en un momento dado pasa por dentro de una cueva y la cueva da hacia abajo como si fuera una especie de cueva subterránea, pero que durante este viaje ve criaturas interesantes que no se habían visto, criaturas que tienen su propia luz y luminiscencia, sabemos como le dicen. Entonces también habla de que más adentro, en el fondo, que hay una especie de mundo, como si fuera un mundo prehistórico, donde ven plantas de la antigüedad, que ven alguna especie de animales que parecían de la época de los dinosaurios. También que se encuentra con una especie de humanos, pero estos humanos no son como los conocemos. Estos humanos son de otro color, son como su piel azulada y en algunos otros casos así verdosa. Como si hubieran estado ahí muchísimos siglos y eso hubiera hecho algún tipo de evolución en sus cuerpos, por lo que cambian sus tonalidades de colores y su anatomía. También se menciona que estos humanos son más pequeños que nosotros, no sé, no recuerdo exactamente la cifra, pero era algo así como 1 metro 20 por ahí. Y no lo relacionaba con extraterrestres, simplemente decía que era otra cultura, otra civilización. También mencionaba que
tenían los ojos negros, completamente negros. Y esto en evolución, en genética, sabemos que se hace porque el negro tiene la capacidad de absorber mayor luz. Entonces, entre más oscuro sea, más luz va a absorber, y esto es lo que le permitiría ver en la oscuridad. Ahí relacionando el tema. Pero también ese libro menciona muchísimas cosas de seres, animales y plantas y cositas que vio en ese lugar. Y es un libro que tiene como, no recuerdo, unas 500 páginas, algo así. Y es un libro muy viejo, pero igual lo pueden encontrar en internet. Es de Julio Verne, El viaje de las 20.000 leguas, creo. Y pues ahí está otro detallito. Pero bueno, esa es una de las teorías, ¿no? Que estos seres podrían venir debajo de la tierra también. La otra es la que les mencionaba, que podrían venir de este mismo planeta, ser nosotros mismos, solo que de una época en el futuro. Y en realidad sea un salto en el tiempo. La otra que sería ya que sean de otro planeta. Por ahí se dice que pues el universo sabemos que es infinito y está en constante expansión y crecimiento, y a la vez está destruyendo a sí mismo. Entonces es todo por ahí un show, que cómo decirle, ¿verdad? Pero algo que sí se ha sabido es que ya se ha confirmado que hay vida en otros planetas. No vida como la conocemos, al menos no de la forma en que fue confirmada, sino vida más a nivel como bacteriano, como microorganismos y cositas así. Y pues sabemos que esto da entrada a evolución. Y la evolución puede suceder de muchísimas formas, no solamente en como la conocemos, que pues a lo que se dice que el humano vino del simio, de una especie muy antigua, y que otras especies aquí pues en el planeta han evolucionado y cambiado de forma. Y esto pues a base de la química de este planeta, ¿no? Los gases, los polos electromagnéticos, la atmósfera, pero eso es lo que sabemos en este planeta. Pero así como aquí podrían existir miles, y seguramente existen miles de formas de vida con otras químicas, con otras condiciones atmosféricas en donde se pudiera dar vida. Por ejemplo, no sé, digamos Plutón. Plutón, un planeta muy alejado del Sol, y pues no hay nada de calor ahí, hay frío, según a lo que se ha estudiado. Entonces podría existir la forma de vida que soporte esa temperatura de frío y las condiciones atmosféricas de ese lugar, solo que sería muy distinto a lo que lo conocemos. Aunque algo que sí hay que marcar es que en la evolución hay cosas que son como generales. Digamos, la evolución se basa en la supervivencia, en la adaptabilidad del ser para sobrevivir. Por ejemplo, estamos acostumbrados a estar con la cabeza erguida, tal vez en el celular o la televisión, o igual el peso del día, el estrés nos mantiene a algunos con la cabeza agachada por el cansancio. Entonces esto se ha estudiado y se ha visto que está cambiando la anatomía humana. Se están creando un nuevo hueso que está saliendo en la parte detrás de la cabeza, entre las cervicales. No recuerdo el nombre de ese hueso, pero igual lo pueden investigar. Así como esa parte genética de evolución, se le podría decir, también hay otros rasgos evolutivos en el ser humano que han sucedido en los últimos tiempos en base a pues estos sucesos que se ha tenido que adaptar el cuerpo humano. Entonces, volviendo al tema de la evolución, aquí como vemos, nuestro cuerpo se adaptó de alguna manera a lo que estamos haciendo. Y la adaptación fue, digamos, como que equilibrada, no fue así como que algo muy, muy, muy loco, ¿verdad? No sé, que nos salga otra cabeza, pero sí otro hueso para ayudarnos como que a equilibrar ese peso. Entonces, ahí vemos cómo estas evoluciones se basan en pequeños detalles que van avanzando con el paso del tiempo. Entonces, imagínense en otro planeta con otras condiciones atmosféricas, otra química predominante, pues cambiaría mucho la evolución de lo que se tendría que adaptar ahí para sobrevivir.
Y pues sería la forma, hablando de forma física, forma anatómica, sería pues muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Porque estarían adaptándose ahí. Por ejemplo, para el calor, bueno, para el frío, sabemos que las personas que viven en el frío, por ejemplo los esquimales o lugares así muy muy fríos, sabemos que su piel es más gruesa que la de nosotros normalmente, que vivimos en zonas más equilibradas con las temperaturas, o menos calurosas o menos frías. Entonces la piel de las personas que viven en zonas más frías, su piel es más gruesa, e igual tienen un mecanismo de temperatura donde se adapta mayor a las condiciones climáticas. Ahí vemos un claro ejemplo de evolución y de adaptación para sobrevivir. Entonces todos estos pequeños detalles con el paso del tiempo, de los años, va cambiando y va evolucionando, lo que quiere decir que podrían existir múltiples formas de vida en muchísimos planetas de las cuales no tenemos conocimiento con certeza aún, pero ojalá en su momento se nos revele toda esta información por parte de los que se dedican a estudiar estas cosas, ya que ellos poseen la tecnología y todo esto que les facilita. No, y fíjate que del libro que acabas de mencionar, la verdad yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí, me gustaría leerlo porque como dices, creo que sí suena muy interesante. Pero como mencionaste, es una historia que la venden como ciencia ficción, dices, ¿no? Y pues a lo mejor, o bueno, se supone que sí es real. Entonces, ¿cómo es que no se han vendido tantas historias así, igual como ciencia ficción, cuando pues la realidad es otra? O sea, ¿cuántas películas no hemos visto sobre estos seres, por ejemplo, de los extraterrestres, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que pues realmente puede ser verdad, pero te lo están vendiendo como si fuera solo ciencia ficción. Igual de aquellas películas donde tratan de superpoderes humanos y incluso también de esos seres que son como las sirenas, no sé, los dragones. Son muchas criaturas que supuestamente se inventan, ¿no? Y te lo venden como ciencia ficción, pero si te pones a pensar, pues realmente pudieron haber existido o existen, pero pues nosotros somos a lo mejor un poco ignorantes para saber la verdad y pues así nos quieren tener realmente. Entonces, no sé, es muy, muy extraño todo esto. Entonces, volviendo al tema principal que habíamos comenzado sobre los extraterrestres y sobre los avistamientos ovnis. Entonces, imagínate, esta noticia que apenas se dio a conocer, o bueno, se venía dando a conocer desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pero no nos los confirmaban como tal. Pero aún así había videos que salían a la luz donde supuestas personas habían visto, no sé, luces en el cielo, algunos platillos voladores como lo mencionan, pero pues aquí en la televisión te decían pues que no eran reales o que simplemente era, pues tenía alguna otra lógica, ¿no? Pero ¿cómo sabes tú realmente si eso era verdad? ¿O qué tal si era verdad, pero te decían, no, pues es mentira? O sea, con el paso del tiempo, tú dices, no, pues sí, es mentira, o siempre le buscas como alguna respuesta más lógica o de lo que puede ser. Entonces, cuando captan un platillo volador que sí es real, pues tú ya no lo crees porque pues te lo vienen manejando como no, que es una mentira. Y cuando te dicen la verdad, pues es como que ya no crees, ¿no? Entonces creo que sí, el gobierno, quien sea que esté detrás de todo esto, te lo maneja muy bien para el día en que te digan la verdad, tú ya digas, ay, o sea, no lo creo, o simplemente están diciendo eso para tapar algo mucho más grande, ¿no? Así es la sociedad, así somos. Entonces, si te fijas, cuando se dio a conocer esto de que tenían restos no humanos en Estados Unidos, pues mucha gente lo toma así como de que, ay, o sea, es otra mentira, o
ay, es una cortina de humo o a lo mejor ya lo sabíamos desde mucho antes, pero simplemente era como que ahora que se confirmó, pues es de que dices, ay, pues ya lo sabía, ¿no? Así somos. Entonces, si te das cuenta también nos pudieron haber preparado desde hace mucho tiempo, de décadas atrás. Entonces te venían dando señales de que posiblemente podían existir con videos o con alguna información que salía en los medios, pero que te decían que era mentira, te decían que era verdad y ya, pero realmente ya tu mente como que ya se estaba preparando, ¿no? Para cuando te dijeran la verdad, pues no nos tomara como sorpresa o que no nos invadiera el pánico, porque imagínense que nunca se hubiera hablado de esto y que de repente saliera una noticia así de esa magnitud, ¿cómo estaría? O sea, ¿se imaginan? Lo tomaríamos como muy difícil de comprender y a lo mejor sí hubiera pánico entre toda la humanidad, pero pues sabe cómo manejar los líderes de aquí, de este mundo, para que al final de que nos digan alguna noticia, pues nosotros ya estemos como más preparados para aceptarla. Y bien, así como son las películas, creo que todas las películas o en su mayoría que son de ciencia ficción, pues realmente tienen un poco de verdad, o si no es que muchas cosas, pero pues te lo están vendiendo como eso, como una fantasía, como ciencia ficción, y pues tú lo crees, ¿no? O sea, pero o sea, son muchos misterios los que existen, pero pues a lo mejor no todos estamos como preparados para aceptar la verdad. Claro, es muy importante ese punto que mencionas, el hecho de que estemos preparados para recibir tal noticia. Porque se imaginan, como dice Maya, si no estuviéramos preparados podrían suceder muchísimas cosas. Por ejemplo, podría provocar esto guerras a causa de las ideologías, las diferencias que haya también entre las sociedades, y podría causar saqueos, pánico, como dice. También la religión podría caer, podrían suceder muchísimas cosas. Entonces, por ahí también se ve ese punto de que tratan de preparar en conciencia a la sociedad para hacerles llegar alguna noticia. Depende del grado de impacto que tenga esta. Aunque es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que lo están ocultando y no nos quieren decir, tal vez hay algo más que estén haciendo. Y otros piensan esto mismo, de que solamente es tiempo, ¿no?, para prepararnos, porque no estamos listos en conocimiento. Pero por ahí pueden haber, es como digamos una daga de doble filo, así como le llaman. Porque también entre otras teorías se habla de que este contacto con los ovnis, con los extraterrestres, ya se ha dado desde tiempo atrás, como mencionábamos. Y contacto directo, ya hablando directamente con ellos, algún líder, por ejemplo un faraón o X persona, ¿no? Algún líder ya que ha comunicadose con uno de estos seres, porque se ha plasmado en registros y han quedado por ahí. Por ejemplo, también se hablaba de que los nazis estaban estudiando esto. Por ahí hay una, creo que le llaman la campana de la muerte, que era una especie de ovni que están haciendo los nazis. Aunque también acá en otras épocas se habla del caso Roswell, de este ovni que se estrelló. Por ahí pueden buscarlo así como caso Roswell, y pues se hagan de cuenta que es un ovni que se estrelló en unas montañas. Entonces llegaron los del gobierno, ¿no?, acordonaron la zona y todo. Y a base de esto se dice que tiempo después fue que surgió el microondas. El microondas, este artefacto que tenemos en cocina para calentar la comida. Entonces ahí vemos que este ejemplo fue un hecho de que se recuperó algún tipo de tecnología, y de hecho es de lo que se hablan, que algún tipo de tecnología en esta nave se pudo recuperar y fue usada para hacer este microondas. Al igual como este artefacto hay muchísimos más aquí actualmente que se dicen que son tecnología que vienen de los extraterrestres.
porque están muy avanzadas para la época en la que estábamos en su momento. Y pues, no sé si lo han notado, pero de un momento a otro, no recuerdo qué época, creo que eran los 900, creo que sí, que de un momento a otro empezó a haber un avance tecnológico muy importante para la época. Ya ven que antes usaba el carbón y el vapor para mover las máquinas, el calor y todo esto. Y de un momento a otro empezó a surgir, ¿no?, la tecnología más avanzada, como las antenas de radio, la televisión, el microondas y pues muchísimas cosas más. Entonces se habla de que esto también ha tenido que ver. Un tema por ahí misterioso y oculto que se habla también es que hay algún tipo de contrato, de contrato entre el gobierno y estos supuestos seres extraterrestres. Uno de los más así, digamos, curiosos y interesantes, se habla de que hay un contrato en donde el gobierno humano va a dar humanos. Sí, digamos, yo soy el presidente y el trato es básicamente que yo le doy, no sé, por decir, 20 personas al extraterrestre. A cambio, este extraterrestre me va a dar tecnología, X tecnología, ¿no? Y pues así, este trato es como compartir información. Supuestamente, estos humanos que ellos toman, los usan para estudiarlos. Estudian su anatomía, su fisiología, entre otras cosas de lo que se menciona, ¿verdad?, sobre esta teoría. Entonces, pues además de eso, ya nos dan la tecnología. Entonces es como que un cambio. Aunque por ahí surgen muchas incógnitas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué pasa con las abducciones? Las abducciones alienígenas, en donde una persona, no sé, va por la carretera y de repente pierde la noción del tiempo y aparece horas después en otro punto del lugar. Y ya investigando el tema se dan cuenta que fueron abducidos y nadie sabe qué sucedió, ni siquiera ellos tienen memoria de lo sucedido. Sobre esto hay casos que se han dado y están registrados, reportados ya, en donde en ese tipo de abducciones lo que hacen es poner a la persona esta que fue abducida, la ponen en trance mediante hipnosis. Entonces acuden a una sesión, le hacen hipnosis, le hipnotizan para que entre en trance y a través del trance le hacen una regresión. La regresión es en hipnosis. La regresión, lo que sucede es que tratan de recuperar recuerdos de tu memoria, porque hay mucha información en el cerebro, ustedes saben, pues imagínense todos los años que llevamos de vida, que será todo aquello que no recordamos y todo lo que sí recordamos. Si teóricamente la ciencia nos dice que recordamos una mínima parte de todo lo que nos ha sucedido, entonces imagínense, deja todo un espectro vacío almacenado en nuestra inconsciencia, nuestro inconsciente. Entonces todos esos recuerdos es a los que se acceden a través de la regresión, y así es como pueden recuperar las memorias. Hagan de cuenta como una computadora donde por accidente borras algún archivo y para recuperarlo tienes que acceder más a profundidad al sistema y pues buscar más a fondo con otros sistemas especiales. Pues hagan de cuenta que es lo mismo el cerebro. A través de la regresión, la hipnosis, son unas prácticas muy especiales. Entonces, sobre esto es que pueden acceder a esas memorias ocultas. Y pues volviendo al tema, acá con estas personas que han sido abducidas, se habla de que en algunos casos se han hecho estas regresiones y lo que cuentan son cosas muy similares. Por ejemplo, muchos mencionan recordar haber estado en una habitación, en una especie de habitación blanca, donde hay muchísima luz y algunos seres cerca de ellos que le están haciendo algunas cosas como si estuvieran experimentándolas o estudiándolas. Y pues hablan de que se recuerdan también sobre una cama de quirófano, de estas que son como mesas de metales especiales para cirugía. Y pues siendo estudiados, ¿no?, con máquinas y demás cosas conectadas al cuerpo. Y también otros recuerdos así ¿cómo decirles?, muy borrosos, porque igual es información almacenada muy,
muy a fondo. Entonces todo eso logran verse en la regresión, y muchos de estos se puede asimilar en sus visiones, en lo que ven, en lo que recuperan de esta información. Entonces sí nos damos cuenta cómo personas que no se conocen de ningún lugar, de la nada, experimentan estas cosas similares, siendo que no se conocen. Entonces no existe la posibilidad de que se hayan puesto de acuerdo en decir, vamos a decirle esto, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces sí nos damos cuenta de que hay algo ahí que se relaciona. Pero otro tema así también interesante sobre esto, por ahí había escuchado, había leído, no recuerdo en dónde, pero se mencionaba de que estos encuentros, les llaman encuentros cercanos, que son este contacto con extraterrestres, ya sea ver un ovni, ver alguna plantación que dejaron los ovnis. Ya ven que hay plantaciones en los maizales que luego dejan señales o figuras. O también ver un extraterrestre de lejos. Hay personas que les ha sucedido, cuentan sus experiencias ahí. Y muchísimas cosas más. Lo que había escuchado es que estas experiencias se ha estudiado. Esto sí es un estudio que se ha hecho, ya se ha investigado y todo. Como les mencioné, no recuerdo exactamente, pero lo pueden buscar en internet igual. Búsquenlo como un estudio. Entonces, en esto lo que se hace es que han estudiado a las personas que han tenido abducciones, han tenido algún tipo de contacto, un contacto cercano, por decirlo así. Las han estudiado y las han investigado, y se dan cuenta que muchas de ellas, un aspecto que las relaciona es que esto inició en generaciones atrás de sus familias. Por decir, mi primer encuentro con algo de esto es ver un ovni, ¿no? Ver una luz volando en el cielo. Ok, yo vi eso. Mi siguiente generación, digamos mi hija, mi hijo, lo que van a ver es una luz, pero aún mucho más cerca, ¿sí? La siguiente generación, que serían mis nietos, pues ellos irán a ver esa luz, pero muchísimo más cerca de lo que yo la vi. La siguiente generación, que serían mis bisnietos, pues ellos podrían verlo incluso ya algo más cercano, digamos un extraterrestre, unos 20 metros de distancia. La siguiente generación, que serían mis tataranietos, ya podría tener algún tipo de contacto más directo. Por ejemplo, no sé, que se encuentre algún objeto, un artefacto que estos seres hayan dejado. Y así sucesivamente. La siguiente generación ya puede pasar a la abducción, a ser abducido. Y pues ya depende de muchas cosas, ¿no? Si regresa o no regresa. Pero pues esto es lo que se ha estudiado, que muchos de estas personas que han tenido estos encuentros cercanos tienen esa relación en que vienen sucediendo de épocas atrás, de generaciones en su propia familia. Y de lo que se hablaba es de que es un método de estos seres para preparar a las familias. Por ejemplo, al hacer esto, yo le comento algún día a mi hijo, le digo, oye, pues cuando yo era joven vi tal cosa en el cielo. Y mi hijo ya está como que de cierta forma más mentalizado, ¿no? En eso. Entonces cuando él le toque ya va a estar como que más tranquilo. Y pues mi hijo le comenta a su hijo, y cuando le toque a su hijo va a estar pues normalizado, por así decirlo. Entonces así sucesivamente va pasando de generación en generación. Se teoriza que esa es una forma que utilizan ellos también para como que adaptarlos en conciencia, para que no sea un impacto muy grande. Aunque también se habla por ahí de que estos seres pues deben tener algún motivo, ¿verdad? Del por qué buscan contactarnos. Debe haber algún motivo, o debe haber algún objeto, ¿verdad? Algún fin del por qué hacen eso. A ciencia cierta, pues es algo que todavía no podremos confirmar, ¿verdad? Más que aquellos que lo sepan realmente, que les haya sucedido algo más cercano. Aunque por ahí también se habla, hay algunas historias de algunas personas que han sido abducidas, si recuerdan, o que han tenido un contacto más cercano y lo recuerdan. Por ejemplo, había uno que mencionaba que iba viajando por la carretera y que pues era de noche, la carretera estaba vacía, estaba solo. Que en el transcurso se encontró más adelante a unas personas de tez blanca muy altas, como si fueran albinos, de ojos de color y así, de personas que no eran originarias de su lugar de origen,
de su lugar en donde habitaba esta persona que se las encontró. Entonces dice que se las encontró y que estas personas salieron normal a saludar y decirle que si los podían ayudar, que ocupaban ayuda con algo del vehículo. Y pues esta persona bajó y les dio su ayuda. Dice que lo llevaron no tan lejos, pero que si estaba algo dentro, fuera de la carretera, pues entre las plantas. Dice que fue y que había una nave alienígena, un platillo volador, pero que estaba estacionado sobre la tierra. Y que estas personas que le hacían una señal al platillo. Y que desde el platillo, cuando vieron la señal, que le echaron luces. Y pues bajaron, se abrió una compuerta por debajo de este platillo y bajaron unos seres que eran distintos a los que él había visto principalmente, que eran más bajitos. Entonces dice que ahí estuvo y que después de eso no recuerda nada. No recuerda qué más sucedió. Que ya lo siguiente que recuerda es que a estos seres albinos, que les comentaba, estos seres altos, que lo habían dejado en donde lo encontraron, que fue al lado de la carretera. Y que lo dejaron normal, como si hubieran platicado con él y hubieran ido de regreso y todo. Ya nomás se despidieron, le dieron las gracias. Este humano, pues volvió a su vehículo y siguió su camino. Es una historia que cuenta por ahí uno. Pero así como hay muchísimas historias de abducciones y otros encuentros. De hecho, hay una película por ahí que se llama El Cuarto Contacto. No sé si tienen la oportunidad de verla. Está muy, muy interesante y creo que te habla muy bien de esto, de estos seres cuando te abducen. Y es de suspenso, la verdad que sí es una de las películas a mí que más me han gustado por la trama que tiene. Se dice que está basada en hechos reales, pero pues ya sería cuestión de investigar. Y no, pues imagínate cuántas historias no habrá de personas que han tenido contacto, por lo menos que han visto estas naves. Por ejemplo, mi papá me contó que en una ocasión, era por la noche, estaba pues en un lugar abierto, era en el campo, y vio un objeto en forma cilíndrica, pues como una nave espacial. Era de forma cilíndrica, dice, y iba así como de manera horizontal. O sea, no sé si me entiendan o me explique de la forma en que iba. Era como que si el cilindro iba acostado, ¿no? De esa forma iba como volando. Entonces, pues mi papá se sorprendió mucho porque pues rara vez había visto, o más bien nunca había visto esta nave o no sabía en ese momento pues qué era, pero le impresionó muchísimo, así que él corrió para buscar el celular, pero al momento de salir ya iba como desapareciendo entre las nubes. Y pues tenía como una clase de luces que se podía ver pues la forma de la nave. Entonces sí fue como muy impactante, pues mi papá le asombró y hasta ahorita pues no sabe qué era lo que realmente pues era esto. Y pues se podría decir, o hasta ahorita decimos que podría haber sido como algún objeto de estos que estamos diciendo misteriosos de otro planeta. Y pues incluso en otras ocasiones así luces, pero son como que siempre le buscamos alguna respuesta más congruente, más lógica o que podamos entender, porque puede ser que si se dicen, pues a lo mejor son extraterrestres o cosas así, pues es como que la gente te tira de loca, ¿no? O que dices, pues es que no, ¿cómo puede ser eso? Y pues así supongo que muchas personas también han visto algo parecido o similar, pero que pues hasta ahorita no encuentran como una respuesta de lo que vieron. Pero bueno, ¿cuántas cosas no nos han ocultado, nos estarán ocultando? Pero pues también creo que la mayoría de las personas tal vez no estamos preparados para estas cosas, estas noticias. De hecho, hay muchas personas, he conocido y preguntado si creen que
hay vida más allá de la que conocemos en otros planetas y muchos piensan que no, pues es respetable lo que cada persona piense, pero pues sí sería como ilógico no pensarlo, porque pues imagínate, somos pues un granito de arena, ¿no? En un mundo lleno de tanta vida, porque pues no es nada más esta la que conocemos. Es muy lógico que hay mucha vida en este planeta y en otros planetas que aún no hemos descubierto, por lo menos que nosotros sabemos, pero que nos quedamos ignorantes ante ello. Y creo que los líderes de este mundo es lo que al final buscan, pues mantenernos como ignorantes y no preguntarnos más allá de lo que es, ¿no? Simplemente vivir nuestra vida y ya, y no preguntarnos cosas que no van, porque si no, pues no sabes qué es lo que pueda pasar. O bien, muchos no se lo hacen porque, como dicen por ahí, te entra una duda existencial de saber, o más bien de no saber qué hay más allá de lo que tú conoces. Entonces por eso prefieren como pues vivir la vida como tal y no andarse preguntando sus cosas que no saben o que al final de cuentas no van a tener respuesta. Que la mayoría, de hecho, pues así estamos. Pero igual supongo que llegará el día en que todas las preguntas sean respondidas. No sabemos si estaremos aquí aún, ojalá que sí. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes allá en la audiencia ante todo esto, o si alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna historia sobre avistamiento ovni o algún contacto alienígena. Ojalá nos llegue a tocar eso, ¿verdad? Sería emocionante cuando llegue ese momento de la revelación y que nos digan de una vez por todas, pues aquí están entre nosotros y son ellos, ¿no? Y nos pongan al ser enfrente, dando, no sé, algún diálogo, presentándose, saludando, yo qué sé. Pero sería emocionante, ¿no? Saber cómo es su sociedad, cómo es su cultura, cómo es el planeta donde viven, de dónde vienen, quiénes son, cómo son las cosas de dónde vienen, los animales, la flora, la fauna, qué es lo que hay por allá. Sería emocionante, ¿verdad? Interesante saber todas estas cosas. Ojalá en su momento nos llegue a tocar, ¿verdad? Aunque quién sabe, pero bueno, otro detalle por ahí sobre las abducciones son los sueños. Quería tocar ese tema, los sueños. Dicen que en los sueños también se llegan a presentar estos seres, porque en realidad son memorias, son recuerdos almacenados. Y pues a través de los sueños es que estos recuerdos salen a la luz como si fueran sueños, tal cual, pero en realidad son recuerdos de algo que sucedió. Entonces es posible que muchos de nosotros tengamos sueños extraños o raros, pero muy cerca de la realidad, hablando en cuestión física. Entonces ahí nos damos cuenta cómo estas memorias salen en su momento. Entonces hay algunos que cuentan que tienen sueños en donde vinieron extraterrestres, ya sean estos famosos grises o los enanitos grises o alguna otra raza alienígena donde vinieron y les dieron algún mensaje o les hicieron algún tipo de experimento o se los llevaron. Hay muchas personas también que reportan este tipo de sueños. A mí me ha tocado tener alguno de esos sueños. De hecho, hace ya años, hubo una temporada en donde estos sueños eran recurrentes. Me sucedieron como 3, 4 sueños en un solo mes de este tipo. Y pues en ese tiempo yo no tenía nada que ver con la lectura acerca del fenómeno ovni, ¿verdad? Igual estas cosas es algo que ya todos sabemos, pero ya ven que hay momentos en donde uno de nosotros se obsesiona con cierto tema y se la pasa leyendo, investigando algo al respecto sobre eso. Entonces, en ese momento que me sucedió esos sueños, yo no tenía nada relacionado con eso.
¿verdad? No me obsesioné ni estuve pensando todo el tiempo en eso, porque también pudiéramos decir que pues es normal, ¿no? Ya que estaba pensando mucho en eso, que lo haya soñado, pero no, para nada. Estos sueños transcurrieron muy naturalmente. Y pues fueron varios a lo largo de un mes, en donde ellos llegaban y eran muy altos. Unos eran muy altos y eran estos grises que nos pintan. Otros eran chaparros, así como estos grises también, pero los enanos. Entonces llegaban y me estiraban la mano y me trataban de como que jalar del, no sé, del brazo. Yo nomás recuerdo que me quitaba y medio salía corriendo. Pero recuerdo también como que quedaba inconsciente y en eso despertaba. Pero bueno, fueron varios sueños así parecidos y muy extraños. En uno de esos también tuve un sueño que estaba encima de una mesa de estas que les comentaba, una de esas mesas plateadas de metal que son como de quirófano. Entonces estaba sobre esta mesa y recuerdo que había una especie de alienígena en la parte de mi cabeza. Me estaba haciendo algo en la cabeza, no sé qué, pero recuerdo que traía una especie de herramientas como de cirugía, como si me estuviera abriendo. Pero fue así medio bizarro el sueño. Y bueno, ese fue un sueño, ¿verdad? Pero así han sido medio extraños. Y pues también cuentan estas personas que han tenido contacto, que no recuerden, pero que en sueños lo han tenido. Esas memorias les llegan. Y pues después tratan de confirmar con algún familiar o conocido o lo que sea y resulta que este sueño pues está algo acercado a la realidad, algo que vivieron en algún momento, solo que no lo recuerdan, está bloqueado en su mente. Pero pues es un tema muy extenso, ¿verdad? También otras cosas que mencionar sobre el fenómeno ovni es los famosos hombres de negro. Estos hombres de negro que se dedican a recabar esta información. De hecho, hay una película, Los hombres de negro, Men in Black, seguramente muchos la conocen. Pues esta película se hizo muy famosa. Y hay muchísimas películas, cientos de películas del fenómeno ovni, que nos las muestran como ciencia ficción, como hace rato decía Maya. Hay muchísimas películas que nos muestran como ciencia ficción, pero ahora ya que nos están confirmando, pues ya nos damos cuenta de que hay algo más, ¿verdad? Y pues esto nos habla a muchas posibilidades, porque esto es ahorita con el fenómeno ovni, con las películas estas de extraterrestres. Pero imagínense todas aquellas películas que nos hablan de, no sé, realidades alternas, de viajes en el tiempo, de animales fantásticos, de magia, de otros mundos, que también nos las muestran como ciencia ficción. Entonces esto quiere decir que existe la posibilidad de que estas cosas también sean reales en algún lugar, en algún espacio-tiempo. Y pues aquí nos están plasmando como ciencia ficción, como tal. Pero existe la posibilidad entonces de que todo esto sea real. Y pues son detalles muy importantes y que quedan mucho a la imaginación y que dejan mucho que desear. Pero con esto ya nos damos cuenta que existe algo de real en todo esto. Y bueno, también aparte de estos hombres de negro están muchas teorías, por ejemplo, que los líderes mundiales son extraterrestres, que hay contacto con ellos y que estamos trabajando aquí haciendo algo que no sabemos qué es, pero haciendo algo para que estos seres puedan venir. Por ejemplo, esto que comentábamos del intercambio de información y de tecnología. También se dice que ya están entre nosotros, que están camuflados de algún tipo de tecnología, ¿verdad? Tal vez algún tipo de tecnología holográfica o algún tipo de disfraz de goma, como estos que usan en Hollywood, que se ven tan reales, o incluso robots. Entonces que están camuflados y puede que estén caminando entre nosotros y no lo sabemos, ¿verdad? Pues sí, basándonos en esto y en toda la información que hemos visto, pues también existe la posibilidad de que, no sé, nuestro vecino sea un extraterrestre. O de que vayamos caminando por la calle, no sé cuántas personas habrán en sus ciudades. Por ejemplo, digamos que en mi ciudad, aquí es una ciudad mediana, entre chica y mediana. Digamos que fácilmente hay más de 200,000 personas. Imagínense, 200,000 personas. ¿Cuántas de ellas, no sé, estarán camufladas y serán otra cosa que no sea humana, ¿verdad? O cuántas de ellas estarán haciendo algo turbio o tengan algo que ver relacionado al respecto.
Entonces deja mucho que desear por ahí. También otra experiencia por acá con el fenómeno ovni, una experiencia personal. Yo donde vivo es una zona de cerro. Entonces aquí pues hay muchos cerros y están llenos de plantas y todo, ¿no? Lo normal. Entonces aquí donde vivo yo, hasta arriba hay una azotea. Cuando te subes a la azotea se puede ver hacia el exterior, ¿no? Muy bonito la vista. Entonces recuerdo que una noche yo estaba en la azotea viendo las estrellas, viendo el cielo. Estaba fumando un cigarrillo normal, ¿no? Relajándome. Ya era noche, por ahí de las 3, 2 de la madrugada más o menos. Entonces recuerdo que en ese momento yo empecé a ver una luz en el cielo como si fuera un dron. Pero era más grande que un dron y pues silencioso y estaba volando a baja distancia. Por la distancia a la que lo vi no puedo asegurarles una cifra exacta, ¿verdad? Pero digamos que lo vi a una distancia de unos entre 100, 200 metros de distancia. Y pues de altura del suelo estaba tal vez a unos 50 metros, si no es que menos. Y pues era más grande que un dron, la luz que emitía, y era silencioso. Tal vez entre un dron y un helicóptero. Pero aquí lo extraño es que no hacía ningún tipo de sonido. No sonaban hélices, ni sonaba ningún motor, ni nada. Era todo silencio, nomás se veía la lucecita. Y esta luz estaba echando una ráfaga de luz verde hacia la tierra, como si estuviera escaneando, no sé. Como si estuviera escaneando algo aquí en tierra. Entonces se veía que este dron estaba aquí en el cerro. Se movía entre las casas que estaban por ahí. Entonces ya recuerdo que me le quedé observando, ¿no? Así de, ¿qué es esto? Pero en uno de esos momentos esta luz se apagó y vi que lanzaron una bengala al cielo. Entonces esta bengala llegó muy lejos, incluso llegó más lejos que a la altura donde yo vi esta luz. Y pues eso se me hizo muy extraño, ¿no? Dije, en ese momento pensé, no sé, podría ser la policía o tal vez algún intercambio de droga, ¿no? Así bien loco. Y dije, ok, normal, ¿no? Entre comillas, normal en México, aquí que sucedan esas cosas. Pero bueno, seguí yo ahí en el transcurso, fumando el cigarrillo y observando, ¿no? Las estrellas, el espacio. Ojo, este cigarrillo era tabaco, ¿verdad? No vayan a confundir estas cosas. Entonces, en un momento dado, veo que una camioneta sube por ahí, por la montaña. Hay una carretera, se le podría decir, un camino de pavimento que da hasta la punta de la montaña. En la punta de la montaña hay otra casa muy grande. Entonces veía que una camioneta de gobierno iba subiendo. Esta camioneta era de estas, no sé mucho de autos, pero eran de estas camionetas doble cabina, con la parte de atrás descubierta y pues se veía que estaba polarizada y estaba muy así, muy grande pues la camioneta, de estas de gobierno. Entonces vi que subía y iba a buena velocidad, sí, iba algo rápido para pues estar pasando por ahí en ese momento como si tuviera mucha prisa. Entonces iba subiendo, ¿no? Y subió hasta la colina, ahí donde estaba la casa esta. Y pues ya lo siguiente que recuerdo es que se bajaron unas personas, estacionaron la camioneta cerca de esta casa y se bajaron unas personas. Y después de eso, pues normal, ¿no? Yo pensé, pues llegaron ahí y ya, ¿no? Ya está. Pero a los, no sé, 3 minutos por ahí, de repente vi que una luz enorme, así como si fuera un faro, vi que una luz enorme venía detrás de la montaña, de la otra parte del cerro. Entonces, es una parte que yo no alcanzo a ver por la posición en la que estoy, pero sí alcanzo a ver la casa y este auto, ¿verdad? Porque están, digamos que en la pura cima de la colina. Y esta luz que les comento, que era muy enorme como de faro, venía del otro lado de la montaña. Entonces, como si estuvieran a espaldas de esto que les comento. Y pues yo no alcanzaba a ver qué era lo que emitía esa luz. Pero sí era muy enorme. Recuerdo que incluso llegaba a luzar hasta pues aquí abajo donde yo estoy, que pues sería la colonia, toda mi casa y pues alrededor. Esta luz alcanzaba a luzar todo esto y la luz era muy enorme como de faro. Y era tan grande que recuerdo que alumbraba la casa, esa que les comento que estaba ahí, no sé, tal vez mida unos 20, 25 metros de altura. Entonces esta luz sobrepasaba esa altura. Entonces imagínense la cantidad de luz que se emitía, qué fue lo que pudo haber provocado esa luz. Incluso creo que
pues les digo, ahí estaba la camioneta y no es la primera vez que suben carros ahí. Es normal que suban carros en el día, en la noche. Es un lugar habitable. Aunque por esa altura, más o menos, a esa distancia, ya es más, digamos, más oculto, un poco más alejado de las otras casas. Entonces ya habían prendido luces anteriormente. Aquí con esto, a lo que voy es que esa luz pues no venía de un carro, ¿verdad? No venía de un foco, no venía de estas luces que se usan en la agricultura o en el rancho o en la construcción, que usan para ver en las noches. Era una luz muy muy enorme, entonces era algo más lo que lo estaba provocando. Y pues recuerdo haber visto esta luz muy muy grande. Y lo siguiente que vi fueron siluetas. Una silueta era normal de humano y la otra silueta era mucho más alta. Y estas siluetas las vi por la luz. Hagan de cuenta que estaba pues la luz esta y estas personas estaban enfrente de esta luz, lo que provocaba pues ese reflejo en la luz, ¿verdad? Me imagino que sí me entienden a lo que me refiero. Entonces, esas siluetas, una era de humano normal y la otra era de una persona así, pero muy muy alta y con brazos muy largos y piernas muy largas. Fue muy extraño y yo me quedé observando, recuerdo, y me quedé así, ¿qué es eso? Pero fue lo único que alcancé a ver porque les comento que estaba detrás de la montaña, entonces no pude ver más. Ya lo siguiente que recuerdo fue que esta luz se apagó y sonó así como un sonido extraño de máquina. No es un sonido común de carro, o de helicóptero, de barco, de avión. Fue un sonido muy extraño, como de las guerras de las galaxias. ¿La han visto? Que suena como un tipo de bocina que es como... No me sale, la verdad, pero algo así. Entonces sonó ese sonido y se apagó la luz, así de golpe. Y me quedé observando, no sé, ¿qué está pasando? Y ya lo siguiente que recuerdo es esta camioneta bajando muy rápido de la colina, como si tuviera que correr de ese lugar, como si no quisiera que lo viera nadie. Recuerdo que en ese momento, pues yo estaba observando y esta camioneta hasta veía que derrapaba por la velocidad a la que iba y luego en picada bajando la colina. Soltaba piedras y tierra que levantaba en su paso por ahí. Y pues esto pasó entre las 2, 3 de la madrugada aproximadamente. Y pues sí fue un suceso muy extraño, ¿verdad? Por decir, si hubieran sido, no sé, narcos, un intercambio de drogas o algo más turbio, pues ¿por qué sucedió esto, no? Esta luz, ¿por qué no hizo nada de ruido? ¿Por qué de repente se prendió como si nada? Porque esta bengala fue mucho más alta que a la distancia que estaba esta luz. Porque estas figuras en la luz es que eran tan extrañas. Y pues no es la primera vez que ha sucedido esto. Anteriormente, ya hace muchísimos años, cuando yo era más chico, igual en este mismo lugar yo vivía, ¿verdad? Entonces recuerdo que en esa parte de la colina también estaban construyendo una casa enorme, como si fuera una mansión. Entonces, en un día, no recuerdo bien si eran como las 3 o las 5 de la tarde, pero por ahí. Entonces el sol estaba en su punto, ¿verdad? No había casi sombra. Y pues estaban construyendo la casa y todo, pero ese día estaba vacía, no estaban los trabajadores. Y yo estaba plantando unos árboles aquí afuera de la casa. Y recuerdo que pues ahí estábamos yo y mi familia plantando unos árboles. En uno de esos momentos recuerdo que volteamos a ver al cielo, ¿no? Porque también son como que les gusta todos estos temas de lo místico y los fenómenos ovnis y todo esto. Entonces, en uno de esos momentos volteamos hacia esa casa que estaban construyendo para ver cómo estaba quedando. Y de repente vimos que en el techo salió una persona, pero esta persona era muy muy alta. Y pues igual como les comentaba anteriormente, una persona con los brazos muy largos, las piernas muy largas, el cuerpo delgado y muy largo, la cabeza así como enorme, como dibujan estos grises a los altos. Y pues nos quedamos observando, lo recuerdo bien, nos quedamos observando y nos la quedamos viendo. Y este ser nomás como que alcanzaba a vernos, porque se veía los gestos que hacía con el cuerpo. No a detalle, ¿verdad? El rostro por la distancia, sí han de haber sido como unos, no sé, 50 metros tal vez de distancia. Entonces no alcanzamos a ver a detalle, pero sí en la silueta, el movimiento y todo eso. Entonces veíamos que nos estaba viendo con los brazos cruzados. Y nos la quedamos observando.
y este ser como que se escondió detrás de la chimenea. Tiene arriba en el techo de esta casa, tiene un hueco, que no recuerdo cómo se llama, pero son estos escapes, ¿no? Por donde sale el humo de la chimenea. Entonces este ser como que se trató de esconder ahí de un momento a otro, pero vio que lo estábamos observando y ya no se movió y cruzó los brazos. Como de esas veces, ¿no? Que cuando te quieres ocultar porque ves que te están observando, pero después como que agarras la conciencia otra vez y dices, no, pues ¿qué tiene? Entonces en ese momento pues lo estábamos observando y nos quedamos así, qué raro, ¿no? Hasta le tomamos unas fotos, pero se perdieron porque ya tiene muchos años esto. Eran las cámaras de antes, ya ven. Entonces ya pues a los días siguientes que estábamos allá afuera con el árbol echándole agua y todo, estábamos viendo la casa otra vez y ahí estaban los trabajadores, era un día laboral, entonces ahí estaban estos albañiles. Y pues estábamos observando, ¿no? Las dimensiones de la casa y por fuera lo que se alcanzaba a ver. Y también estábamos observando a los albañiles. Y pues estábamos observando porque queríamos ver la distancia, ¿no? Ya que estábamos, les digo, como a 50 metros, queríamos ver las dimensiones. Por ejemplo, estos albañiles se veía que medían, no sé, lo normal, 1 metro, 1 metro y medio. Perdón, 1,70 m por ahí, ¿no? Lo natural. Y a relación con la casa, ¿no? Porque concordábamos las dimensiones, por ejemplo, la ventana de la casa, la puerta de la casa, y con eso analizábamos la altura del albañil, que sí cabía por la puerta, la ventana estaba a tal distancia. Entonces se veía natural, ¿no? Como cuando ves eso. Aquí lo extraño fue cuando uno de estos albañiles se subió al techo, porque estaban arreglando ahí arriba. Se subió al techo y al verlo, pues la altura era muy, muy, muy corta a comparación como el ser que habíamos visto. Por ejemplo, este albañil se veía que su cabeza llegaba casi a la misma altura que el escape de la chimenea. Y este ser que les comento se veía que eran como unas 3 o 4 veces más grande que la chimenea, que el escape de la chimenea. Entonces imagínense la distancia que está. Tal vez habrá medido unos 5 o 10 metros este ser humanoide. Y pues comparándolo con las dimensiones, sí era muy muy alto, más de lo normal, y pues no era algo humano, ¿verdad? Igual por su anatomía y su forma. Y fue un suceso así muy extraño. Y bueno, así muchísimas cosas han pasado de estar viendo luces y eso. Oye, ¿qué sentiste? ¿Te dio miedo o cuál fue tu reacción o la sensación? Pues no sentí miedo, pero es que también yo era niño, tenía entre 8 y 10 años por ahí. Entonces no tenía como que esa mentalidad de algo extraño, ¿verdad? Tú sabes, uno de niño pues ve muchas caricaturas y cosas así. Entonces para él se le hace algo normal ver estas cosas, ¿verdad? Por la imaginación que tenemos. Pero bueno, este suceso, les comento, no solamente lo vi yo, lo vieron mis otros familiares que estaban en ese momento. Entonces no se podría decir que fue solo mi imaginación de niño, ¿verdad? Sino que ya hay testigos sobre este suceso. Y pues lo que sí me pareció fue como que emocionante, ¿no? Saber que hay otras formas de vida y también interesante, ¿no? Me dejó con la intriga en ese momento de qué habrá sido eso que vimos y por qué nos estaba viendo y qué estaba haciendo ahí. Muchísimas incógnitas que quedan al aire. Ahora que mencionas todo esto, tu historia, de hecho sí se ha dicho que en ese cerro se han visto varias luces. Muchas personas han sido testigos de eso, y ahora recuerdo cuando yo me encontraba en la preparatoria, tenía un maestro que nos contaba historias sobre ese lugar, donde según él nos contaba que había visto a estos seres y que en cierto tiempo se aparecían, como era más común verlos. Y de hecho él nos contaba, te digo, que los veía, incluso que había tenido contacto, pero pues en ese tiempo era como de que, ay, o sea, el maestro está loquito, no le creíamos o lo tirábamos pues a loco, ¿no? Pero pues ahora dices, o sea, ¿qué tal si sí es verdad, si era verdad lo que nos contaba, pero pues realmente
pues son cosas que no estamos acostumbrados a escuchar o que nos cuenten y para nosotros pues es mentira o está loco, ¿no? Y pues ahora que lo recuerdo bien, este maestro tenía un aspecto muy, muy raro, era muy alto y tenía una mirada así como muy penetrante, y recuerdo también que él decía que tenía poderes, que podía leer la mente, como que se podía comunicar telepáticamente, y también que podía como aliviar a las personas, saber qué es lo que tenías. Y en ese entonces recuerdo que había a veces cuando mis compañeros así les dolía algo, por ejemplo, no sé, la cabeza o el estómago, él le ponía la mano así sobre, por ejemplo, si a alguien le dolía la cabeza, le ponía la mano sobre la cabeza y cerraba los ojos y se quedaba así como un ratito y ya decía, no, pues ahorita se te va a pasar. Y de hecho sí, fíjate que sí se les quitaba el dolor, pero pues nosotros igual, aún así, pues no le creíamos. Siempre era como de que, ay, ya llegó el maestro rarito o cosas que dice, ¿no? Está loquito. Pero pues, quién sabe qué tal si todo lo que decía realmente era verdad. No se sabe. Pero sí, como dices, creo que en ese cerro, en esa colina, sí hay algo por ahí, porque ha habido muchas personas que han visto pues muchas cosas raras, avistamientos de ovnis. Quién sabe, todo puede pasar. Claro, todo es posible, pero mira, qué interesante esto que nos cuentas sobre tu maestro. Esta parte de las habilidades psíquicas, que de hecho ese es un fenómeno de la parapsicología, que es el estudio de los fenómenos psíquicos, y pues es algo confirmado y verídico. Las habilidades psíquicas que son reales. Todo tiene su porqué, ¿verdad? Y su método de estudio y análisis. Y pues esto que nos hablas de la telepatía, de la habilidad de sanar con las manos y otras cosas, pues sí, son cosas posibles, que de hecho tenemos varios videos en el canal al respecto, y de que hablamos del mismo tema, tratando de dar su explicación científica y el cómo funciona, el porqué de las cosas, para que sea más comprensible. Porque normalmente tenemos esta forma de verlo, ¿no? Pero mira, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es eso posible? ¿O es una locura? Por decir, ¿verdad? Que es lo que nos han inculcado desde niños. Entonces, lo que tratamos de hacer es de mostrar estos temas, ¿sí? Mostrar esos temas desde otra perspectiva, otra forma, para así llegar al público y hacerlos entender que pues es algo posible, es algo real, y que hay muchos estudios e investigación sobre estos temas, y que son cosas que tenemos todo ser humano. Aunque claro, depende de muchos factores para que estas sucedan, ¿verdad? Para que podamos usarlas y desarrollarlas. Igual, como hablamos hace rato, todo se trata de evolución. Y pues son muchísimos temas por ahí también, muy avanzados y profundos. Pero que igual aquí en el canal ahí tenemos varios videos sobre esto de las habilidades psíquicas, que pues hasta la fecha ha sido un tema algo controversial, ya que las películas y la forma en la que nos lo han vendido nos lo muestran como si fuera una, no sé, una alucinación, ¿verdad? Pero todo tiene su porqué de las cosas, como hablábamos hace rato. Hay muchas cosas que nos plasman en las películas y en otras cosas que nos las hacen ver como si fuera una fantasía, pero como dicen por ahí, la realidad supera la ficción. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que comentas sobre tu maestro. Y pues esta parte de los extraterrestres, pues sí, que no sé, tal vez si era un extraterrestre, ¿verdad? O tenía, no sé, algún tipo de contacto cercano del tercer tipo que le dicen. Tal vez hasta lo abducieron o algo, yo qué sé, pero sí es posible. También hay por ahí entre la historia de época anteriores, ¿no? De la época de, yo qué sé, de los nazis. Hay una de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de Egipto, de Grecia, de otras culturas. Hay historia y registros en donde nos dicen que seres extraterrestres, seres alienígenas, seres de otros planetas que volaban y vinieron en naves, cositas así, dejaron algún tipo de tecnología o conocimiento. Y también
Hay otros que mencionan haber recibido esta información por telepatía. Por ejemplo, no recuerdo cuál era, pero este era muy interesante. Es en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es una máquina, un científico que inventó una máquina. Y esta máquina fue la ecuación perfecta para poner fin a la guerra. Una ecuación, no recuerdo bien de qué era, ya tiene muchos años que lo leí. Pero sí fue real. Digamos que era una bomba. Tuvo la ecuación matemática perfecta para crear esta máquina de guerra y así poner fin a la guerra, eliminando a los enemigos con esta máquina. Y que esta información le llegó en sueños, igual, en sueños. Y cuando despertó, pues medio recordaba. Entonces, mientras estaba ya en la práctica, recreando esta máquina, tratando de recordar, a los días, pues le llegaba la información. Y cuando despertaba hizo planos y todo. Y pues esta máquina, esta tecnología, este conocimiento era muy muy avanzado para esa época y para ese lugar. Entonces ahí nos hablan de que esta información la recibió telepáticamente y existe la posibilidad de que estemos de alguna manera recibiendo información por telepatía en sueños, a través del inconsciente, ya sea despiertos, a través de la intuición y muchísimas señales más que nos ponen por ahí. Y esto que les comento de este caso es real, está confirmado y todo está reportado. No recuerdo cómo se llama, pero igual lo pueden buscar en internet y pues les va a salir la información. Pero bueno, ya llevamos 1 hora 11 minutos, así que para finalizar, ¿algo que te gustaría comentar, Maya? Bueno, al final de cuentas, la última opinión la tienen ustedes. No sé qué opinen al respecto. Hay muchas cosas todavía por descubrir, pero pues todos tenemos como que nuestra opinión, ¿no? Cada quien piensa de manera diferente, pero igual no está de más informarse y estar abiertos a diferentes opiniones. Tal vez como dicen por ahí, nos falta mucho para poder comprender todos estos temas. Creo que nos hace falta crecer demasiado a nivel espiritual. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo y cada persona pues avanza de manera diferente, pero sí en lo personal, para mí necesitamos crecer demasiado a nivel espiritual para saber y entender muchísimas cosas de las cuales no tenemos conocimiento aún. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenos su opinión. No sé qué piensan al respecto sobre todo esto de lo que acabamos de hablar. Y pues por mi parte pues sería todo y muchas gracias. Gracias a ti, Maya, por acompañarnos en esta ocasión y pues más adelante traeremos nuevos podcasts y otros temas, así que esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse y apoyarnos compartiendo, suscribiéndose, dándole like y todo lo que se pueda, así que ánimo y eso es todo por hoy, así que me despido.